¿Qué tal? Soy Eduardo Lobos y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de Microsoft Excel. Las funciones fila y columna son probablemente no muy utilizadas por los usuarios intermedios de Excel. Pero estas funciones, si uno las utiliza junto con, por ejemplo, la función buscar B o la función buscar H, pueden ser de mucha ayuda porque nos pueden ahorrar bastante pasos de trabajo. Vamos a ver en nuestro ejemplo, en la planilla que tenemos para este video, un formulario de búsqueda de datos de ratoncitos de laboratorio. Ya habíamos trabajado en videos anteriores, video 13, habíamos trabajado con datos de ratoncitos de laboratorio, y lo que vamos a hacer ahora es, en base a una lista desplegable que tiene los códigos de los ratoncitos, vamos a recuperar qué tipo de ratón es, cuál es el tipo de piel que tiene, cuáles son sus estudios y su sueldo diario que hemos calculado en la hoja ratoncillos. Esta hoja está hecha a base de los datos que vienen en la hoja datos ratones que habíamos importado de un bloc de notas. Estos datos que están acá en la hoja datos ratones fueron tomados completos, los copiamos, los pegamos acá, quitamos duplicados y utilizamos la función sumar si para obtener el sueldo total que obtiene un ratoncito en un día de trabajo cualquiera, dado que, como habíamos visto anteriormente, el ratoncito trabaja en la mañana, la tarde y en la noche y obtiene un sueldo por cada una de esas jornadas. Ok, entonces tenemos el tipo de ratón, tenemos el código del ratón, cuál es su color de piel, su nivel de estudios y cuántos quesitos recibe por día. Esto nosotros lo vamos a recuperar utilizando como dato de búsqueda el código del ratón, y esto nosotros podríamos hacerlo con la función buscar B, ¿cierto? Sobre este dato iríamos a buscar en esta matriz desde 2 hacia 69, ¿cierto? Fijamos con F4 y vamos a decir que queremos la columna es del tipo, ¿cierto? Y el tipo ratón está en la columna número 1. Entonces vamos a borrar este nombre que se nos generó y vamos a poner un 1. Queremos una coincidencia exacta entre el código del ratón que estamos buscando y lo que hemos ido a recuperar. Ahora, el error que nos aparece es un error de que el dato no está disponible y esto es bastante extraño, ¿eh? ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué error hemos cometido en la construcción del buscar B? Bueno, miremos. Nosotros estamos buscando el dato alfa 014, ¿cierto? Que está en H4 en la matriz de búsqueda A2 hasta E69. La matriz de datos parte con el tipo de ratón y eso no es el mismo dato que lo que estamos buscando. Por lo tanto, por más que querramos, no podremos encontrar alfa 14 dentro de la lista de tipo de ratón porque no está. Muy bien. Entonces solucionemos esto de una manera muy simple. Control espacio para seleccionar la columna y trasladémosla con control X y control más hacia la columna A. Hicimos un cambio entonces de posición. Vamos al formulario y vamos a hacer de nuevo el buscar B. Vamos a tomarlo desde alfa 14. Nuestra matriz de búsqueda va a ser nuevamente desde A2 hasta E69. Fijamos con F4 y ahora sí queremos nuestra segunda columna. Vamos a ir a hacer una coincidencia del tipo falso, una coincidencia exacta, y ahí tenemos el tipo que es cola larga. Bueno, ahora para utilizar esta función hacia el lado tendríamos que, para empezar, fijar en por lo menos columna nuestra referencia del valor buscado. Ahora, si yo copio y pego fórmula, ¿cierto? Acá no obtengo el color de piel, sino que obtengo nuevamente el tipo de cola. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un valor fijo en el indicador de columnas. Estoy buscando siempre la segunda columna. Nosotros habíamos visto que podíamos utilizar la función coincidir para poder saltarnos este problema y entregar, según la coincidencia del encabezado de nuestra columna, el dato que necesitásemos recuperar según los encabezados de columnas de nuestra base de datos. Ahora, vamos a asumir algo. Nosotros necesitamos mostrar los encabezados de columnas tal cual como están acá y además no podemos cambiar el encabezado de columnas de esta parte porque depende de una importación de datos que nosotros tenemos que hacer y eso es un proceso muy engorroso y lo mejor que podemos hacer es no meternos ahí y presentar las cosas como tenemos que presentarlas y utilizar nuestros datos como tenemos que utilizarlos como nos llegan. Ok, en este mundo de restricciones
podríamos utilizar qué cosa para poder solucionar nuestro problema. ¿Alguna idea? Una pista, tiene que ver con las funciones que vamos a ver en este video. No importa. Existe la función fila, existe la función columna, y lo que hacen es simplemente obtener el número de fila, ¿cierto? Devuelve el número de fila de una referencia. Si yo le digo fila de la celda H3, ¿qué es lo que me va a entregar? Me va a entregar el número 3. ¿Ven? Porque nos devuelve, como nos dice la función, el número de fila de la referencia. Ahora, un detalle. Los argumentos que vienen en corchetes, ¿cierto? Entre corchetes, son argumentos opcionales. ¿Y por qué fila nos ofrece esta opción? Porque nosotros podemos hacer fila, nada más, ¿cierto? Sin ningún argumento dentro, y nos entregaría 10. Ahora, ojo, ¿por qué 10? Porque estamos en la celda H10 y la fila de esta celda es el número 10, ¿cierto? Es la 10ª fila. Si vamos a mostrar los encabezados, podemos ver que estamos en la fila 10. Vamos a esconderlos nuevamente. ¿Y qué hará entonces la función columna? Ahora que ya sabemos lo que hace la función fila, la función columna hace lo mismo, pero en vez de devolver el número de la fila, devuelve el número de la columna. Y esto quizás un poquito más oscuro en qué número vamos a recuperar, porque quizás no sabemos de memoria cuál es el número al que corresponde la letra J dentro del abecedario. Bueno, Excel lo sabe. Excel nos dice que también es el número 10. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tenemos 10. Columna de J11 nos devuelve 10. Ahora, si yo anoto columna de J1, ¿qué me debería devolver? ¿Qué número? ¿1? ¿10? ¿20? Veamos. 10. ¿Por qué? Porque nuevamente la referencia relevante para la función columna es J, ¿cierto? Nos le interesa la columna en la que estás para decir cuál es el número que representa esa columna. Para la función fila, si yo le digo A45, me va a devolver 45. Si yo le digo C45, me va a seguir devolviendo 45 porque lo relevante para fila es el componente numérico de la referencia que nosotros tenemos. Como ya pudiste haber visto, hay otra función que se llama filas, ¿cierto? Y esta nos exige una matriz. Vamos entonces a seleccionar, por ejemplo, esta matriz que está acá y vamos a presionar Enter. ¿Qué nos debería devolver? Nos debería devolver solamente 1. ¿Por qué? Porque existe solo una fila involucrada en la construcción de esta matriz, que es de G6 hasta J6. Las filas van desde 6 hasta 6. Si yo, en cambio, selecciono un rango mucho más grande, ¿cierto? Más amplio en términos de filas, estaría seleccionando aquí desde el 3 hasta el 9. Y desde el 3 hasta el 9 hay 7 filas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 filas. Nuevamente existe una función que se llama columnas, lo cual hace lo mismo que la función filas, pero tomando en cuenta el componente de columnas. En el ejemplo inicial para la función filas, esta selección nos devolvía solamente el número 1, porque era una fila involucrada dentro del rango, dentro de la matriz que nosotros tomamos. En este caso está G, H y J. Nos debería devolver el número 4. Perdón, el número 4. Exactamente eso hace y nos devuelve el número 4 porque existen 4 columnas en esa matriz. Perfecto, con toda esta explicación yo creo que ya podemos ahora volver y embarcarnos a solucionar el problema de nuestro buscar B, que necesita recuperar el valor buscado, ¿cierto? Que es alfa 14, necesita recuperar el tipo de ratón, que es el color de piel que tiene, ¿cierto? Los estudios y el sueldo diario del ratoncito. Antes de ir directamente a solucionar esto, vamos a volver a ver lo que tenemos acá. Tenemos tipo ratón, color de piel, estudios, sueldo. ¿Estamos bien entonces? Porque tenemos acá el tipo, color de piel, estudios y sueldo. Como tenemos los datos en el mismo orden, nosotros podríamos decir que nuestra búsqueda vertical de este dato en esta matriz, ¿cierto? No importa que la tomemos desde la primera columna, perdón, desde la primera fila.
Entonces nuestra búsqueda del dato en H4 para la matriz de ratoncillos que va desde A1 hasta E69 podría darse en base a columna B1, ¿cierto? Es la función columna con la referencia B1, porque si yo evalúo este indicador de columnas me devuelve un 2, que es lo que necesito. El tipo está en la segunda columna de nuestra matriz y con un tipo de búsqueda falsa, búsqueda exacta. Si presionamos control enter para rellenar la selección, vemos que esto nos devuelve exactamente los mismos datos que nosotros tenemos en nuestra matriz de origen. Ahora, ojo, ¿qué fue lo que sucedió aquí, por ejemplo, en piel? El indicador de columnas, vamos a ver acá arriba, ahora dice columna C1. Si yo presiono F9, obtengo un número 3, porque la columna C, ¿cierto? El valor de C1 en columnas es 3, porque C es la tercera columna. Ahora, si veo los estudios, me dice que tengo ahora la referencia en D1 para la función columna. La evaluación de esto me devuelve un número 4 porque la columna D es la cuarta columna de nuestra hoja de Excel. Y finalmente lo mismo pasa para el indicador de columna de este último dato que estamos recuperando. Ahora, si tu ojo no te falló, pudiste haber visto que al seleccionar esta función se veía ya que estaba seleccionada esta celda. Un detalle: si esta celda hubiese tenido algún dato, algún valor, alguna función, alguna construcción, alguna fórmula, etcétera, lo que haya sido, daba exactamente lo mismo, porque la función columna lo único que requiere o lo único que va a hacer es recuperar cuál es el número de la columna que tiene la celda a la cual estamos haciendo referencia. ¿Ya? Nada más, le da absolutamente lo mismo que valor haya tenido. Otra forma de solucionar este problema se puede hacer con la función columnas en vez de la función columna. Con la función columnas lo que yo necesito es indicar una matriz, y esta matriz tendría que ser una del tipo semimóvil. Los rangos semimóviles o los rangos anclados son unos rangos que en el fondo tienen la primera componente de la matriz, que es lo que tengo seleccionado, ¿cierto? Este componente está fijo, ¿cierto? Está haciendo una referencia absoluta a una celda. La segunda componente, que es el cierre de la matriz, ¿cierto? Porque va desde la apertura, 2 puntos, hasta el cierre. Esa componente es móvil, esa componente tiene referencia relativa en lo que yo necesite que se mueva. Puede ser en columnas, puede ser en fila. Acá vamos a dejar referencia absoluta en el inicio y referencia relativa en el cierre. Un detalle: yo necesito que columnas, al evaluarlo, me devuelva el número 2. Esto me devuelve el número 1 porque desde G7 hasta G7 hay una columna, que es la columna G. Yo necesitaría entonces hacer la referencia de G y H, porque hay 2 columnas. Si yo ahora evalúo la función columnas con F9, me devuelve un 2. Esto es lo que necesito, así que yo puedo con control enter rellenar la selección con mi fórmula que he construido y tengo el mismo resultado, ¿cierto?, en cada uno de los datos que estoy buscando. Y si yo evalúo columnas, ahora me va a devolver lo que exactamente necesitaba, que era lo que también obtenía con la función columna. Ventajas y desventajas sobre el uso de columna y columnas. Bueno, si yo llego a insertar una columna acá, ¿cierto?, ingreso a otra columna, por ejemplo, así de esta forma, lo que habría pasado con la referencia o con el uso de la función columna es que todo se habría corrido una celda. Veamos en el fondo empíricamente esto es lo que estoy diciendo. Si yo selecciono aquí la columna C y con control más inserto otra, me pasó lo siguiente: acá tengo la referencia en B1, acá tengo la referencia en D1, ya no es C1, acá tengo la referencia en E1 y en esta parte ya tengo el error de referencia porque estoy llamando a la sexta columna en un rango de 5 columnas, ¿cierto? Una matriz de búsqueda de 5 columnas. Esa es una desventaja que tiene la función columna, que es un poco más susceptible al cambio de la estructura de una hoja, de la hoja a la que estamos haciendo referencia. Vamos a hacer uso de control Z para devolvernos. Ahora, ¿cuál es el
¿Cuál es la ventaja que tiene el uso de la función columna sobre columnas? Es que es mucho más rápida de construir, ¿cierto? Y no se necesita el conocimiento de qué es lo que es un rango semimóvil o un rango anclado. Ahora, ¿qué ventaja tiene la función columnas sobre la función columna? Bueno, no está de más decirlo, pero es que es un poco más segura en su construcción porque nos permite manejar los datos que necesitamos, ¿cierto? Obtener el valor que nosotros requerimos desde el mismo uso del rango que estamos trabajando, ¿cierto? Vamos a utilizarla nuevamente para mostrar lo que estoy diciendo, que en el fondo, ahí sí, en el fondo la inserción de una columna no me afecta en nada a lo que yo tengo acá en mis datos. Lo que sí me afecta es que yo inserte una columna entre los datos que yo estoy trabajando. Ahora, ¿puede tener algún problema eso? Sí, claro que puede tener un problema. Aquí ya, por ejemplo, se ve que no estoy seleccionando 3 columnas, sino que estoy seleccionando 4. Debería volver esto hacia atrás para no perder consistencia, pero el agregar una columna dentro de mi matriz de datos quiere decir que estoy insertando quizás un criterio más de búsqueda o una columna más de información que necesito, y eso puede tener mucha consistencia con la función que tengo que construir, y por lo tanto el arreglo que tendría que hacer en mi función o mi fórmula es mínimo y va en línea absolutamente con lo que necesito. ¿Cuál es la tarea de este video? La tarea es que transponga los datos que tenemos acá, ¿cierto? El tipo, la piel, los estudios y el sueldo diario, para que utilices la función fila y la función filas para hacer el mismo trabajo que hemos hecho con la función columna y con la otra función columnas. Espero que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima cápsula de Excel. Chao, chao.